Amigas, amigos de Juego de Manos, qué gusto volvernos a saludar. Aquí estamos en las redes sociales, en los medios digitales, listos para presentarnos ante ustedes y proponerles algunos temas, además de poner a su consideración también pues, el conocimiento y las ideas de algunas personalidades que aquí tienen pues, la cortesía de acompañarnos. Gracias a ustedes que nos ven, que le dan like a nuestras publicaciones y que las comparten, asimismo a quienes nos proponen algunos temas que tenemos que tocar. Pues aquí andamos. Dijera el clásico llueva, truene o relampaguee, aquí seguimos y no esperamos hasta agosto. Soy Oscar Glenn y tengo el gusto de acompañar a Javier Martínez y toda la mayoría silenciosa. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Juego de Manos? Efectivamente, hoy tenemos un tiro al blanco muy interesante, Oscar. Muchas gracias por eso de toda la mayoría silenciosa. Yo la voy a plantear así, redondita. Sí, yo en forma de corazón. Así, en forma de corazón, porque ahí está la mayoría silenciosa, en mi corazón. Pues. Pero bueno, les agradecemos mucho efectivamente que nos sigan a través de las redes sociales. Si a veces no nos ven es porque andamos ocupados y a veces no la ven porque no hay nada importante que decir, pero hoy sí hay cosas importantes que decir. ¿Por qué? Porque se acerca una decisión importante en el Estado de México y creo que es trascendental y por esa razón es que hoy este tiro al blanco se va a poner muy humano. Amigas, amigos, se ha emitido la convocatoria para renovar la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para elegir al ombudsperson que habrá de fungir como defensor del pueblo por un nuevo periodo. Y precisamente en este contexto, pues agradecemos muchísimo que hoy haya accedido a la invitación que hicimos a José Antonio Lara Duque, que es el fundador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, además un activista muy conocido precisamente en la defensa de las causas de la gente. José Antonio, bienvenido, muchas gracias por acceder a la entrevista. No, al contrario, a ti, Oscar, a ti, Javier, en verdad mucho gusto en conocerlos y un gran honor poder compartir con ustedes. Oye, mucha gente ya te conoce, sabe de las luchas que has emprendido, pero si tú pudieras pues resumir o dejar asentado en la mente de la gente que ahorita nos esté viendo quién eres y qué haces, ¿qué les podrías decir de manera muy sucinta? No, claro, Oscar, creo que es importante que todos quienes nos están escuchando sepan primero que antes que nada yo soy una persona defensora de derechos humanos. Eso he hecho los últimos 20 años de mi vida y concretamente me he dedicado a la defensa de la dignidad tanto individual como colectiva. Personas y pueblos indígenas, defensa del agua comunitaria, defensa de bosques, defensa de personas indígenas, que es consecuencia de luchar por la dignidad, se ven en riesgo de su libertad y su vida. ¿De dónde nace ese derecho? ¿De dónde nace esa inquietud de defender los derechos humanos y decir, yo quiero? ¿Hubo alguna injusticia? ¿Hubo algún episodio en el que tú dijiste, tengo que defenderlos? Mira, yo creo que les puedo decir, es un ejercicio sí de convicción que la vida nos dio, ¿no? O sea, lo asumes como, se los tengo que decir así, a riesgo de sonar un poco romanticista, pero está difícil salir a la calle, ver tanta desigualdad, tanta abuso en contra de generalmente los más humildes, los más sencillos, y no hacer nada. Y yo creo, y se los digo evidentemente con todo el aprecio, cuando personas como ustedes que hacen del ejercicio de la libertad de expresión, que es un derecho humano de hecho, una herramienta, ustedes de alguna forma están abonando a este ejercicio de la democracia, de las libertades. Y entonces otros que no tenemos el talento como ustedes para estar en la comunicación, pues asumimos lo que aprendimos, que es defender derechos humanos desde otras herramientas, diría yo. Y evidentemente no me refiero solo a la herramienta jurídica, porque yo soy licenciado en Derecho de profesión. Y claro que voy a los juzgados, claro que litigo, claro que hago amparos, etcétera, ¿no? Lo que hace un licenciado en Derecho. Pero yo más bien me he enfocado a cómo es una defensa, yo le llamo integral. Claro que es el juzgado, el tribunal, pero también es esto, es la discusión pública, también es debatir con las autoridades, también es dialogar, es convencer, es tener argumentos. Y evidentemente eso, yo les reitero, nos ha dado la oportunidad
de trabajar de la mano con prácticamente la gran mayoría de las luchas mexiquenses, al menos de los últimos 10 años. Y eso evidentemente hoy, afortunadamente, y lo digo además con mucho respeto a quienes nos están respaldando, estoy consciente que gozamos de su confianza. Y cuando digo, lo voy a decir con todas sus letras, ¿quiénes nos están respaldando? La gente de los pueblos, la gente de organizaciones sociales, la gente de la academia, la gente común, así, con todas esas letras. La gente que de forma cotidiana va, sale a la calle y un ministerio público le dice, no hay nada, cállate. Y lo tengo que decir, cuando van a una institución defensora de derechos humanos y el burócrata que los recibe en la mesa le dice, aquí no tienes nada que hacer, vete. Eso solo por mencionar 2 ejemplos de las gravísimas violaciones, abusos, excesos que hay contra la población común, la gente sencilla del diario en este Claro, estado. estás hablando de la ventanilla de atención o de la oficina de atención del abogado del pueblo. Exacto. Y que recibe pues, muchas veces con indiferencia o simplemente se cierra a atender y a empatizar, ¿no? Claro, y eso, y yo les tendría que decir un extra, justo como lo adelantabas, Oscar, hace prácticamente 10 años tuvimos la posibilidad de empujar un proyecto de organización de sociedad civil, que antes se llamaba mucho organización no gubernamental, hay un matiz ahí técnico. A lo que quiero llegar es a que el Centro Ceferino Ladrillero, les tengo que decir sin que suene a presunción, es de las pocas organizaciones de sociedad civil que existen en el estado. Y es, desde mi punto de vista, es increíble que en un estado de prácticamente 17 millones de habitantes somos el estado más poblado de toda esta república, y solo como un ejercicio comparativo, el Estado de México tiene la población más grande que muchos países europeos. Que haya tan pocas organizaciones de sociedad civil, les tendría que decir que no es que, claro que no asumo que encontramos el hilo negro. Simple y sencillamente hay aquí una tradición política, una cultura política difícil para las organizaciones de sociedad civil. ¿O una perversión? Muchas organizaciones están surgiendo con otros propósitos. Sí, mira, yo tendría que decirles que detectamos cuando nace el Centro Ceferino que hay organizaciones, muchas, la gran mayoría de asociaciones civiles, registradas de hecho ante las propias comisiones, en realidad son un ejercicio de precampaña electoral, en donde ves en las bardas de cualquier municipio el nombre de la persona, en grande presidente y en letras muy chiquitas de la asociación fulano de tal, ¿no? Y era en franca lógica electoral, ¿no? Y yo les tendría que decir que esas, entre otras grandes críticas, evidentemente cuando nace este organismo defensor ciudadano, que les tengo que decir que es fundamentalmente emanado de la FES Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al paso del tiempo ya muy construido, obviamente, por colegas de la Autónoma del Estado de México, de la Autónoma Metropolitana, y mucho de esos jóvenes de pueblos y organizaciones que acompañamos, que les tendría que decir que han encontrado en el proceso del Centro Ceferino una forma de participar en la vida pública cuando no están necesariamente convencidos de la vida partidista, ¿no? Y quiero redondear esto que les estoy diciendo con la siguiente aseveración. Creemos que en el Estado de México hace falta mucha construcción de sociedad civil. Sí, claro, muchas organizaciones, porque son muy pocos para el cúmulo, y no nada más en derechos humanos, es en todas las materias, ¿no? O sea, pero solo les doy algunos ejemplos muy puntuales. En el Congreso Federal y en otros congresos de la República, obviamente estatales, la sociedad civil está todo el tiempo hablando de las iniciativas legislativas, debates, parlamentos ciudadanos, bla, bla. Esta legislatura es la primera que hace un parlamento ciudadano en el Estado de México. Es increíble. Respecto a los derechos humanos. ¿Sí? Ok. Claro, claro. Pero bueno, a ver, ya que entraste en materia, precisamente hablando de la función o no de la Comisión de Derechos Humanos, muchos aducen que
le faltan dientes, que necesita tener ejercicio más coercitivo, derechos humanos, para que funcionen mejor. Todos se escudan en que no tienen las herramientas necesarias para hacer que algo funcione o no. ¿Tienes razón? ¿Tienen razón en eso? ¿O desde ya la legislación que ya está, ya se puede hacer mucho y no lo hacen? Exacto. Miren, les tendría que decir que esa es una discusión profunda y de muchos años, de hecho. Pero les aporto elementos. Uno, el principal planteamiento para decir que una comisión de derechos humanos como organismo público autónomo no tenga esta lógica vinculante es porque tendría que haber un recurso para combatir lo vinculante, ¿no? Entonces, digamos, tendría que haber un juicio de amparo para protegerte de una determinación de una autoridad. Y entonces lo estás arrastrando la lógica estrictamente jurisdiccional. Y en teoría de derechos humanos esta herramienta se llama justo mecanismos no jurisdiccionales, valga la expresión. Y el mecanismo no jurisdiccional apuesta a la autoridad moral, como las Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana, porque la Corte Interamericana sí es un mecanismo jurisdiccional. Y cuando decimos autoridad moral, ahí sí les tendría que precisar, no es que los titulares no tomen alcohol o no tengan 2 novias, no sé, no me estoy refiriendo a moralina, me estoy refiriendo a un ejercicio ético-político. Para ejercerlo. Para ejercerlo, efectivamente. ¿no? Dicho esto, ¿a qué aspira una comisión? Y si quieren, ya bajando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Claro que aspira a hacer un ejercicio, sí, como organismo público autónomo, pero que tiene que representar las exigencias, las necesidades de esa sociedad que en los otros mecanismos no encuentra. O sea, yo voy, me está pasando esto, ¿no? Piensen en cualquier ejercicio pequeño de problemática. El tema de derechos humanos, les tendría que decir, es ante la acción u omisión de las autoridades. Y entonces, ese es este gran abanico de derechos humanos. Perfectamente una persona puede decir, es que este problema de agua que tengo en mi domicilio debe de ser atendido. ¿Por quién? Por las autoridades. Y claro que es violatorio de derechos humanos que una persona no tenga agua por omisión de las autoridades. Entonces, redondeo la idea. La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, desde nuestro punto de vista, tiene que representar justamente esa pluralidad de una sociedad. Sin embargo, sí quiero ser incisivo y obviamente estoy diciendo entre líneas y expresamente lo que representamos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos debe de tener fundamentalmente en el mapa, en la primera agenda de su función, a la población vulnerable. Pero a ver, retomando un poco la pregunta que hacía Javier y en el intento de que quede más claro para la gente, ¿está mal diseñada? ¿Le faltan herramientas o instrumentos jurídicos? ¿O es el manejo que se ha hecho de la misma con el marco jurídico que tiene lo que ha sido insuficiente? Entiendo y lo planteo muy puntual. ¿Es mejorable jurídica y técnicamente? Sí. Sin embargo, con lo que hay de andamiaje jurídico, claro que se puede hacer un mucho mejor ejercicio de defensa del pueblo. En este sentido, y como elemento de referencia de lo que hace una Comisión de Derechos Humanos, ¿qué temas tú crees que son los que evidentemente ha desatendido esta Comisión de Derechos Humanos en lo que tiene de historia con las atribuciones que tiene? Miren, el primero, así, sin duda alguna, que les tengo que destacar es el tema de la tortura. Les doy 2 datos muy puntuales, datos duros. Juan Méndez, relator en la materia de tortura de las Naciones Unidas, dijo, en México como país, el 90% de las personas detenidas son torturadas. De esa dimensión. 9 de cada 10 casos. Sí. Y ustedes me dirían, bueno, entonces los organismos defensores de derechos humanos estarían obligados a tener especialistas para detectar la tortura. ¿Están de acuerdo? Sí. Se le llama peritaje de Estambul, peritaje médico-psicológico
para detectar si alguien fue torturado. Les tengo que decir algo. La Comisión Estatal no tiene un solo perito en protocolo de Estambul para atender la demanda de denuncias de tortura. Ojo, porque la tortura tiene un doble aspecto. Un aspecto penal y un aspecto de violación a derechos humanos. Si ustedes me dicen, es que bueno, la Fiscalía debe de investigar el delito de tortura, claro. Y la Fiscalía debe de tener su propio departamento de peritos para imputar delitos a aquellos que torturaron. Pero la Comisión de Derechos Humanos está llamada a, ¿te torturaron? Vamos, hagamos la investigación. Y un elemento elemental de la investigación es que un médico, un psicólogo o psiquiatra y un abogado lleguen contigo y te apliquen especialistas en la materia. Te apliquen ese protocolo de Estambul. Y digan, ¿hay elementos? ¿No hay elementos? Para ponderar si hubo tortura. Nada más cierro con esto. No hace muchos meses una persona de la comisión actual, estábamos hablando del tema de la tortura y nos dice, ya cerré la carpeta de tortura, de la queja. ¿Por qué? Lo que pasa es que solicité el informe médico de si la persona presentaba lesiones y me dijeron que no. No hay lesiones, no hay tortura. Cuando leemos la queja, la persona dijo claramente, la forma en que me torturaron fue que me mostraron la foto de mi esposa y de mi hija y me dijeron que si no me declaraba culpable las iban a violar. Claro que no tenía una sola lesión. Sí, claro. Claro que no. Eso no deja huella, al menos física. Emocional, Así yo es. le pregunto a ustedes y a cualquiera de las personas que nos está escuchando, claro que es una tortura terrible para decirle a alguien, declárate culpable o mira quién va a pagar las consecuencias. Y eso, un perito psicológico, psiquiátrico llega y les podría decir, hasta con dibujos, te detecta. Aquí hay rasgos de tortura. Y eso en el Estado de México no existe. Vamos, y que es un problema nacional, lo dijiste. Nuestro país está observado por organismos internacionales Sí. por ese problema y los sistemas Pero penitenciarios. no requiere de un mayor esfuerzo llevar a cabo eso, ¿no? No. O sea, no lo requieres, no sé, 20 mil millones de presupuesto, ¿no? O sea, por lo que explicaste, 3 especialistas en la materia. Para empezar. Y podemos ir avanzando, Les ¿no? tengo que dar datos duros y sé que del otro lado de esta entrevista puede haber quien se incomode por dar datos duros, pero... No, pero lo mejor para dimensionar la realidad. Estamos metiendo en un debate público, como lo decías al principio, Oscar. ¿Saben cuánto es el gasto en prendas de vestir y en ropa de la Comisión Estatal? 6 millones de pesos anuales. ¿Saben cuánto es el gasto en seguridad privada? 6 millones de pesos mensuales. ¿Y saben cuánto es el gasto para salir a campo a velar, a observar, a monitorear derechos humanos? 1 millón anual. O sea, no hay proporción lógica. No. Es decir, cuando ustedes me dicen, ¿tenemos una estructura jurídica? Les acabo de responder, sí, se puede mejorar, pero sí la tenemos. Y bien usada da para mucho. Pero ahora les abundo en un segundo perfil. Tenemos el presupuesto, cerca de 250 millones de pesos, de los cuales casi el 70% se va en solo gasto corriente, que son salarios. Y entonces, ahí les invito a que dimensionemos de qué estamos hablando, de cómo se está ejerciendo la comisión.